Capítulo 5. Articulaciones y ligamentos. ¿No debería estar recibiendo la cobertura normal del ministerio indispensable del cuerpo de Cristo que Dios ha decretado que reciba cada miembro de la Iglesia? ¿Hay algún indicio en el Nuevo Testamento de que el pastor sea la excepción a las reglas normales que Dios ha diseñado para la salud y crecimiento de su pueblo? ¿Es posible que hayamos construido una clase de relación del pastor con su congregación que no pueda funcionar? ¿Podría ser que estuviéramos pidiendo algo de nuestros pastores que ellos no sean capaces de hacer? Es bíblico decirles a los pastores que no van a poder ser amigos de nadie, que deben vivir en un aislamiento que nosotros diríamos que no es saludable para nadie más. El ciego guiando al ciego. ¿No debería estar recibiendo la cobertura normal del ministerio indispensable del cuerpo de Cristo que Dios ha decretado que reciba cada miembro de la Iglesia? ¿Hay algún indicio en el Nuevo Testamento de que el pastor sea la excepción a las reglas normales que Dios ha diseñado para la salud y crecimiento de su pueblo? ¿Es posible que hayamos construido una clase de relación del pastor con su congregación que no pueda funcionar? ¿Podría ser que estuviéramos pidiendo algo de nuestros pastores que ellos no sean capaces de hacer? Es bíblico decirles a los pastores que no van a poder ser amigos de nadie, que deben vivir en un aislamiento que nosotros diríamos que no es saludable para nadie más. El ciego guiando al ciego. Solo tienes que tomar en serio lo que la Biblia tiene que decir sobre la presencia y el poder del pecado remanente para conocer el gran peligro de permitirle a cualquiera vivir separado del ministerio indispensable del cuerpo de Cristo, mucho menos a la persona que está encargada de liderar, guiar y proteger ese cuerpo como el representante de Cristo. Si Cristo es la cabeza de su cuerpo, y lo es, entonces todo lo demás solo es cuerpo. El pastor más influyente o el líder ministerial es un miembro del cuerpo de Cristo y, por lo tanto, necesita lo que los otros miembros del cuerpo necesitan. No hay ningún indicio en el Nuevo Testamento de que el pastor sea la excepción a la regla de todo lo que se dice sobre la interconectividad y sobre el ministerio necesario del cuerpo de Cristo. Lo que es cierto para los miembros aparentemente menos importantes del cuerpo también es cierto para el pastor. Una cultura intencionada en la separación y el aislamiento del pastor no es ni bíblica ni espiritualmente saludable. Déjame sugerir un pasaje, del que he escrito antes, que de manera poderosa refuerza este punto. Es Hebreos 3, 12-13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este pasaje pone delante de nosotros una amonestación crítica y un llamado indispensable que juntos refuerzan la presencia y el poder del pecado remanente y la necesidad del ministerio diario del cuerpo de Cristo en la vida de cada miembro, incluido el pastor. Considera conmigo la amonestación crítica. No sé si lo notaste, pero la amonestación en este pasaje es progresiva. Describe los pasos graduales del endurecimiento del corazón de un creyente. El saludo, hermanos, nos dice que este pasaje está escrito para creyentes. La amonestación se lee así: velen para que ninguno de ustedes tenga un corazón incrédulo, que se aparta malvado y endurecido. Es un cuadro de lo que el pecado hace si no se detecta, se expone y se abandona. Déjame avanzar contigo por estos pasos. Todo comienza con que yo le dé cabida al pecado en mi vida. Dejo entrar cosas en mi vida que están fuera de los límites de lo que Dios me ha llamado a hacer y hacer, cosas que Dios llamaría como mal. Porque soy un creyente, y el corazón de piedra se me ha sacado y ha sido reemplazado con un corazón de carne, mi conciencia me molesta cuando peco. Este es el hermoso ministerio del Espíritu Santo que convence de pecado. Cuando mi conciencia se activa y se molesta, me enfrento a tener que tomar una de dos decisiones. La primera y la mejor opción es admitir que lo que he hecho está mal y colocarme una vez más bajo las misericordias justificadoras de Cristo, recibiendo su perdón. O puedo levantar algún sistema de autoexpiación que esencialmente argumenta a favor de la rectitud de lo que he hecho. Lo que estoy haciendo aquí es que me estoy haciendo sentir bien con lo que Dios dice que no está bien. Estoy participando en mi propia ceguera espiritual. Cada persona que todavía vive con el pecado dentro es una estafadora muy hábil que se engaña a sí misma. Creo que lo hacemos así más seguido de lo que nos damos cuenta. Así que, el pastor que se acaba de enojar durante una junta de ancianos se va a decir que no está enojado, él solo estaba hablando como uno de los profetas de Dios, así dice el Señor. El esposo y la esposa que están chismeando acerca de alguien de su grupo, durante todo el camino a casa después de la junta, se van a decir que no es chisme, es solo una petición de oración muy extensa y detallada. El hombre de negocios que es tacaño y que lucha con ofrendar se va a decir que él solo está siendo un buen administrador de los recursos que Dios le ha confiado. Todos tenemos una habilidad perversa para hacernos sentir bien con lo que de ninguna manera está bien. Esto es exactamente de lo que se trata el siguiente paso en el proceso de endurecimiento.
La incredulidad captura lo que hacemos para cubrir nuestro pecado y defender nuestra justicia. Más que tener una fe sencilla y descansar en el diagnóstico preciso de la palabra de Dios y la gracia suficiente de Cristo, trabajamos para decirnos que realmente no somos, en este caso en particular, pecadores que necesitamos la misericordia que perdona porque lo que hemos hecho no está, en realidad, mal. Nuestros argumentos autoexpiatorios son acciones de orgullo, rebelión e incredulidad. Este orgullo, rebelión e incredulidad, cotidianos y populares, invariablemente le dan al pecado más espacio para operar. Ya que no lo hemos confesado, no nos hemos arrepentido y no hemos buscado la gracia que necesitamos, gracia que perdona, transforma, capacita y libera, nosotros mismos nos hemos abierto a más de la horrible obra del pecado. El tercer paso en esta triste progresión, apartarse, capta bien esto. Es una aceptación firme del diagnóstico de la Escritura y un descanso firme en la gracia de Cristo que nos ancla contra las tormentas de la tentación y, cuando cortamos esas cuerdas que nos anclan, siempre vamos a terminar más a la deriva. Con lo que finalmente terminamos es con un corazón endurecido. Lo que una vez nos molestó ya no nos molesta más. Lo que una vez activó nuestra conciencia ya no parece hacerlo más. Lo que sabíamos que estaba fuera de los límites de Dios y, por lo tanto, estaba prácticamente fuera de los nuestros, vive dentro de nuestros límites y ya no nos importa más. Es un lugar en el que da miedo estar. El corazón duro es un corazón de piedra. Ya no es maleable. Es duro y resistente al cambio, ya no es tierno y receptivo al apretón de las manos del Espíritu. Hay maldad en nuestros corazones y en las acciones de nuestras manos y estamos bien con eso. ¿Puede haber un lugar más peligroso para un creyente? Déjame ser franco aquí. Como pastor he estado en este lugar. Tenía una lista amarga de rencores contra personas en mi congregación y trabajé para sentirme bien con eso. Chismeé de personas a las que fui llamado a cuidar y no me molestó. Tenía envidia del ministerio de otros y no me dolía. A veces predicaba para ganar el respeto de alguien en mi congregación y no veía eso como la idolatría que era. Y como no veía estas cosas como el mal que eran, no sentía ninguna necesidad de cambiar. Ahora bien, la pregunta que cada uno de los lectores se debería estar haciendo en este momento es, ¿cómo se llevan a cabo en la vida de un creyente estos aterradores pasos de endurecimiento? Es aquí donde necesitas la teología del escritor de Hebreos sobre el pecado remanente. En esencia él dice que esto puede pasar porque el pecado es básicamente engañoso. Nunca vas a entender la amonestación de este pasaje y el llamado que le sigue hasta que entiendas la teología de la ceguera espiritual que es el epicentro tanto de la amonestación como del llamado. El pecado es engañoso y piensa conmigo a quien engaña primero. No tengo ninguna dificultad en reconocer el pecado de las personas que están a mi alrededor, pero puedo no estar preparado para cuando me señalen el mío. El pecado engaña a 10 de cada 10 de las personas que lean este libro. Pero no es suficiente incluso decir eso, todavía hay más que se tiene que decir. Se tiene que hacer ver que la ceguera espiritual no es como la ceguera física. Cuando tú estás físicamente ciego, tú sabes que estás ciego y haces cosas para compensar este importante impedimento físico. Pero las personas que están espiritualmente ciegas no solo están ciegas a su propia ceguera. Están ciegas pero piensan que ven bien. Así que la persona espiritualmente ciega se pasea con el falso espejismo y el engaño de que nadie tiene una perspectiva más exacta de ella que la que ella tiene. Piensa que ve y no está consciente de las cosas que son poderosamente importantes en su corazón y que no ve en lo absoluto. Aquí es donde entra el llamado indispensable del pasaje. El llamado es a alentarse, o exhortarse, mutuamente todos los días. He aquí la explicación significativa de por qué este llamado es indispensable, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La habilidad que el pecado tiene para cegar es tan poderosa y persuasiva que tú y yo, literalmente, necesitamos la intervención diaria. Lo que el escritor de Hebreos está aplastando con esta amonestación y este llamado es cualquier lealtad que pudiéramos tener a un cristianismo aislado e individualizado de Jesús y yo. Él está argumentando a favor de lo indispensable que es el ministerio de los demás en la vida de cada creyente. Obviamente esto incluye al pastor. Ninguno de nosotros está acoplado para vivir esta vida cristiana solo. Ninguno de nosotros está seguro viviendo por separado y como un desconocido. Cada uno de nosotros, ya sea que seamos pastor o congregante, necesitamos los ojos de los demás con el fin de vernos a nosotros mismos con claridad y exactitud. ¿Y de qué nos está protegiendo este ministerio diario de la intervención? La respuesta debería hacernos sensatos a cada uno de nosotros, la gracia de que el ministerio de los demás, que nos da discernimiento, interrumpa nuestras conversaciones privadas nos está protegiendo de volvernos espiritualmente ciegos hasta el punto de endurecer nuestros corazones. El autor argumenta aquí que el discernimiento espiritual personal es el resultado de la comunidad.
Es muy difícil obtenerlo por ti mismo. A lo mejor cada pastor tiene que reconocer con humildad que, debido al poder cegador del pecado remanente, el autoexamen es un proyecto colectivo. Todos los pastores necesitan personas en su vida para que ellos mismos se puedan ver con una exactitud bíblica. Esto quiere decir que los pastores que se convencen a sí mismos de que son capaces de vivir fuera del sistema normal de ayuda y protección que Dios procura, están en peligro de volverse cada vez más ciegos y duros de corazón. Esto quiere decir que en su ceguera comienzan a pensar de ellos mismos como más justos de lo que realmente son y, ya que piensan que son más justos de lo que realmente son reticentes al cambio. Esto quiere decir que no van a anhelar la exhortación y la reprensión de los demás. No van a responder bien cuando se les recuerde que sigue vigente su necesidad de cambio. No van a trabajar bien con los demás porque van a tender a pensar que están bien y que saben mejor. Pensar que están bien y que saben mejor quiere decir que no van a escuchar bien y no van a trabajar tan bien como alguien que está convencido que su caminar con Dios es un proyecto colectivo. También quiere decir que van a luchar por ser pacientes con las personas que están arruinando sus vidas o que han perdido el rumbo. Las personas farisaicas, que confían en su propia justicia, tienen la tendencia a no ser pacientes y comprensivas frente al fracaso de los demás. Esto se remonta a la realidad de que nadie puede dar mejor la gracia que una persona que sabe que ella misma la necesita con desesperación. Esta ceguera que provoca la justicia propia también quiere decir que no van a lidiar muy bien con la oposición y la incriminación. No van a ver estas cosas como los instrumentos de la gracia incómoda enviada por un Dios que está continuando su obra en ellos. Debido a que están contentos con quienes son, se van a preguntar por qué Dios los ha escogido para tener esta dificultad en particular, dando lugar, en momentos, a cuestionar la bondad y la sabiduría de Dios. He hablado con muchos pastores cuya lucha real no es, en primer lugar, con la adversidad del ministerio, la falta de aprecio o involucramiento de la gente o las dificultades con los otros líderes. No, la verdadera lucha que están teniendo, una que es muy difícil que un pastor admita, es con Dios. Lo que ha hecho que el ministerio se vuelva difícil y agobiante es que se han desilusionado de Dios y están enojados con Él. Es difícil representar a alguien de quien has llegado a dudar. Es difícil alentar a los demás a que confíen de una manera práctica en alguien en quien tú no estás seguro de confiar. En el ministerio es casi imposible dar lo que tú mismo no tienes. ¿Podría este pasaje ser un diagnóstico más necesario y preciso, una amonestación y un llamado a todos los pastores, sin importar cuánto tiempo hayan estado en el ministerio, sin importar dónde se encuentren y sin importar el tamaño de la iglesia a la que sirven? Viviendo en la zona de peligro. José y Gabriela entraron al ministerio con un sentimiento mutuo de emoción y de vocación. No podían creer que hubieran sido llamados al privilegio de hacer el ministerio para ganarse la vida. Amaban la iglesia a la que habían ido por años, el lugar donde se habían reconocido sus dones y su llamamiento. Les había encantado ser practicantes y después miembros del personal y, finalmente, el honor de ser escogidos como los líderes de la más nueva filial de la iglesia. Todo parecía como un sueño que se había hecho realidad. Habían vivido en una congregación entusiasta que se ministraba recíprocamente. Las personas les habían hablado a su vida casi todos los días. Simplemente nunca se les dejó a su propia perspectiva de sí mismos. Nunca se esperó que lo lograran por su cuenta. Se esperaba que en algunos momentos lo echaran a perder y que en otros perdieran el rumbo. El amor protector y preventivo estaba por todos lados, amor que era franco, alentador, confrontador, perdonador y consolador. Debido a que habían crecido tan acostumbrados a este amor, José y Gabriela se fueron para plantar la nueva iglesia, subestimando de una manera seria la importancia del ministerio del discernimiento personal y el crecimiento personal que estaban dejando atrás. No tenían ni la menor idea de que estaban entrando a una zona de peligro donde ningún cristiano, por no mencionar a un pastor, intentaría vivir. Casi de inmediato las cosas comenzaron a cambiar dentro de José, cambios que él ni siquiera vio y que ni siquiera le preocupaban. Como un pastor joven, con un grupo principal que estaba comprometido y un celo por llevar el evangelio a su congregación, José comenzó a tratar con los problemas del corazón con los que antes no había tratado, aunque él no reconocía la importancia de estos problemas. Y cegaramente no tenía idea de que estos asuntos lo conducirían hacia la zona de peligro y casi se convertirían en la ruina de su ministerio. Me reuní con José y su esposa justo en el momento en el que estaban por aventar la toalla. Gabriela lo dijo de esta forma: todo lo que anhelo es la libertad de vivir con un hombre que no esté en el ministerio. No puedo entender lo que el ministerio le ha hecho a José y a nuestra familia. Estoy acabada. Simplemente ya no puede hacer esto y creo que José no está en condiciones de guiar a los demás. ¿De qué manera José y Gabriela llegaron a este lugar deprimente y lamentable?
El viaje que los llevó de la emoción por el ministerio al peligro personal y el desaliento en el ministerio comenzó con los cambios en el corazón de José. Quizá estos cambios a ti no te parecerían muy importantes o peligrosos, pero casi condujeron a la ruina a este hombre dotado. Casi en el mismo minuto en que llegaron a plantar la iglesia, José comenzó a sentir una carga que él no había sentido antes. No compartía estas cargas con nadie, ni siquiera con Gabriela. Como el líder de este grupo principal de personas valientes que habían dejado una iglesia entusiasta para entregarse a este nuevo ministerio, José sentía una gran presión para no hacer algo que los desilusionara. Sintió más presión de la que nunca había sentido antes para asegurarse siempre de decir y hacer lo correcto. No quería que la gente se preocupara por esos momentos en los que él se sentía débil, abrumado, incapaz o temeroso. Y seguro no quería que Gabriela viera esas cosas porque, de todas las personas, ella había estado dispuesta a dejar mucho y arriesgar mucho al seguirlo a este nuevo lugar del ministerio. Sentía la necesidad de actuar alentado, esperanzado y seguro. El término operativo aquí es actuar, incluso cuando no lo estaba haciendo. Y al hacer esto, comenzó a estar cómodo con un desacuerdo entre su imagen pública ministerial y las verdaderas realidades de su corazón y de su vida. Él mismo se dijo que esto era importante porque no quería que las personas comenzaran a cuestionarse su involucramiento como resultado de cuestionar la habilidad de él para guiar. José no era consciente de las formas en las que comenzó a construir un muro entre él y las personas. Se volvió bueno para dar respuestas generalizadas, que no eran respuestas, a preguntas personales. Se volvió bueno en dar clichés bíblicos y teológicos en vez de hablar de lo que realmente estaba pensando o sintiendo. Sí, un pastor tiene que ser sabio en lo que divulga y a quien lo divulga, pero él no debe levantar un muro y separarse del cuerpo de Cristo y ponerle como nombre a eso el costo del ministerio al cual él ha sido llamado. Pero eso es exactamente lo que José hizo y lo que muchos pastores están haciendo en todo el mundo. No solo están viviendo en aislamiento, sino que también están convencidos que esto es a lo que han sido llamados. Llaman a su aislamiento, no un peligro, sino una opción buena y madura. Muchos pastores jóvenes me dicen que los pastores más ancianos, que los están orientando, los han aconsejado a vivir en aislamiento. A José le preocupaba que se conocieran sus luchas porque esto dañaría la esperanza que las personas tenían en el poder del Evangelio. No quería que las personas se cuestionaran el Evangelio porque en la vida de su pastor no se viera que el Evangelio estuviera obrando. Se preguntaba cómo podrían ellos confiar en la ayuda de Dios si no se veía que Dios estuviera ayudando a su pastor. Así que, sin que hubiera un momento consciente en la decisión, José pasó a la clandestinidad. Le parecía natural, el precio de su llamamiento. Por supuesto, decía cosas teológicas acerca de su necesidad de la gracia, pero nunca de una forma que pudiera llevar a los demás a pensar de manera seria que su pastor era un hombre espiritualmente necesitado. Sin embargo, ser el hombre que él pensó que tenía que ser, trabajando para ser más justo en público de lo que realmente era extenuante y agobiante. Incluso en reuniones más informales, José no se relajaba. Así que él no disfrutaba estas reuniones y buscaba razones para no participar. Anhelaba la libertad y el gozo de ser capaz de usar y expresar sus dones como el pastor principal, pero no se sentía libre y no estaba viviendo el gozo que él pensó que experimentaría. José estaba convencido de algo que también me han dicho muchos pastores, estaba convencido de que todos los demás en el cuerpo de Cristo podían confesar el pecado pero que él no podía y no debía hacerlo. El aislamiento no solo se sumó de manera importante a la carga del ministerio pastoral, sino que también hizo algo hasta más peligroso. Abandonó a José a su propia ceguera. Lo dejó a sus racionalizaciones, excusas, defensas y argumentos autoexpiatorios. No estoy siendo aquí duro con José. Estas son las tendencias de todo pecado porque uno de los componentes más poderosos de la ceguera espiritual es el autoengaño. A nadie más estafamos más que a nosotros mismos. No hay nadie más a quien corramos a defender más que a nosotros mismos. Y como cualquier otra persona espiritualmente ciega, José estaba ciego a su ceguera. De hecho, a José le era hasta más difícil de reconocer su ceguera porque sus dones para el ministerio, su habilidad y su disciplina lo hacían ver que lo estaba haciendo bien. Pero él no estaba bien. Cada vez más José se estaba permitiendo estar bien con cosas con las que no debería estar bien, un empujón doloroso a otra persona, un chisme sobre otro líder, impaciencia a la mitad de una junta, irse de una conversación enojado, albergar amargura contra ciertas personas en la iglesia, poca frecuencia en su tiempo de adoración personal y devoción y una creciente impaciencia, irritación y aislamiento en el hogar. Gabriela comenzó a notar lo que ahora ella caracterizaría como un José cambiado, pero los cambios no sucedieron en un instante. Fue un proceso en el que José hizo y dijo cosas que en otra ocasión él no habría hecho, pero lo que le preocupaba a Gabriela era que esto parecía ya no importarle a José.
Cuando José había cedido ante estas tentaciones en el pasado, su patrón siempre había sido confesar y hacer bien lo que se tenía que hacer bien. Gabriela no solo estaba preocupada de que José no estuviera confesando, sino que él también se enojaba rápidamente cuando Gabriela trataba de señalarle los problemas. Él le decía que mucho de su ministerio se trataba de que las personas lo criticaran y lo escudriñaran, por lo que no necesitaba llegar a casa y que esto también sucediera ahí. Gabriela también notó que José se estaba separando de la familia. Pasaba demasiado tiempo en Facebook viendo lo que pasaba en el mundo y una cantidad aterradora de tiempo enajenándose con la televisión. Y parecía que no había manera en la que Gabriela pudiera hablar con él al respecto, y si los niños lo molestaban, José respondía con cualquier cosa, pero no con la paciencia paterna y la gracia. La separación entre la imagen ministerial pública y su vida privada llegó a ser tanta como para que Gabriela la soportara. Comenzó a sentir que el ministerio estaba destruyendo a José y a su familia. En silencio comenzó a esperar y orar para que José llegara al fin de sí mismo y quisiera salir del ministerio. José estaba en aislamiento pastoral y en modo de supervivencia. Estaba haciendo en forma mecánica sus deberes, pero el gozo se había ido. Cuando Gabriela vio a José y lo observó luchar otra semana, realmente sí parecía como si Jesús se hubiera salido del edificio. No lo podía aceptar más. Amaba demasiado a José. Pensaba que su llamamiento era demasiado santo. Así que ella le dio a José el fatídico ultimátum: yo o el ministerio. Me gustaría poder decir que la historia de José es única, pero no lo es. Los detalles son personales, pero he escuchado el perfil de esta historia una y otra vez. El problema es mayor que el pecado de un pastor individual. Hay cambios que se necesitan hacer en la forma de la cultura pastoral. ¿Cómo podemos, de manera realista, esperar que cualquiera que esté a la mitad del proceso de santificación viva fuera de uno de los medios más importantes que Dios ha dado para el discernimiento personal y el crecimiento personal, y que aún así siga espiritualmente saludable? ¿Cómo les podemos pedir a los pastores que confiesen lo que ellos, por su aislamiento, no ven? ¿Cómo les podemos pedir que confiesen cuando ellos están convencidos de que la confesión honesta les costaría, no solo el respeto, sino también sus trabajos? ¿Y cómo podemos esperar que se arrepientan y se vuelvan de lo que no han confesado? ¿Cómo es que, en muchas situaciones, hemos llegado a esperar que el que lidera el cuerpo de Cristo lo pueda hacer bien espiritualmente mientras recibe menos del ministerio del cuerpo de Cristo que cualquiera de los que ha sido llamado a guiar? ¿Por qué nos debería sorprender que los pastores luchen con el pecado? ¿Por qué deberíamos pensar que los pastores no necesitan ser confrontados y reprendidos con amor? ¿Por qué nos sorprendería saber que los pastores también caen en la amnesia de la identidad y comienzan a buscar horizontalmente lo que ya se les ha dado en Cristo? ¿Por qué deberíamos concluir que los pastores están protegidos contra la justicia propia y la actitud a la defensiva solo porque están en el ministerio de tiempo completo? ¿Por qué deberíamos asumir que los pastores que no han sido instruidos en los caminos de la gracia deben descansar en la justicia de Cristo y no defender ni ostentar la suya? ¿Es seguro suponer que tu pastor está amando a su esposa, a sus hijos y también a sus demás parientes? ¿Es seguro suponer que está usando bien su tiempo y su dinero? ¿Es seguro suponer que está honrando a Dios con lo que hace en sus momentos más privados? ¿Es seguro asumir que está comprometido como debería con las oportunidades y responsabilidades de su llamamiento? ¿Es seguro asumir que trabaja para asegurar que exista un acuerdo viviente entre sus declaraciones públicas y su vida privada? No es necesario que todos los miembros del cuerpo de Cristo precisen el ministerio del cuerpo de Cristo, incluyendo el pastor. Una forma mejor y más saludable. Déjame sugerir varios pasos que pueden funcionar para sacar del aislamiento a los pastores y llevarlos a un contacto más tradicional con los ministerios indispensables y normales del cuerpo de Cristo. Estos pasos están escritos para los pastores y para los que los cuidan. 1. Pídele a tu pastor que vaya a un pequeño grupo que él no lidere. Es una forma muy sencilla, pero muy efectiva, para que un pequeño grupo de personas llegue a conocer a su pastor al verlo en un escenario más normal y conozca las áreas donde necesite ministerio y oración. Los pastores con los que he hablado que están haciendo esto, todos han reportado lo espiritualmente benéfico que ha sido esto. 2. Pastor, busca una persona que sea espiritualmente madura para que en todo momento sea tu mentor. Pastor, asegúrate de que seas pastoreado todo el tiempo que tú estás pastoreando a los demás. Busca a una persona madura y confiable con quien puedas compartir tu corazón. Trabaja con esa persona para construir un vínculo fuerte de confianza. Niégate a vivir sin esta clase de persona en tu vida. Reúnete con este individuo con tanta frecuencia como te sea posible. Comparte con él tus luchas y sé lo suficientemente humilde para escuchar cuando te hable como pastor. 3. Establece un pequeño grupo para las esposas de los pastores.
En la iglesia presbiteriana TENS, donde he servido en los últimos años, hay una hermosa reunión mensual para todas las esposas de los pastores. Es una reunión del tipo lo que aquí se dice aquí se queda. La parte principal de esta reunión es que cada una de las esposas de los pastores comparta extensamente y después tengan un largo tiempo de oración cada una de ellas. Esto no solo ha sido una sorprendente ayuda y protección para cada una de las esposas, sino que también ha estimulado y conducido a que cada una ministre a su esposo de una manera más valiente y sabia. Este puede ser el grupito más efectivo de la iglesia. Si tu iglesia es pequeña y no tiene múltiples pastores, trata de establecer algo similar entre varias iglesias. 4. Pastor, comprométete a tener una autorrevelación adecuada en tu predicación. Seguramente existen luchas que no debes compartir en el marco del ministerio público, pero hay muchas que sí puedes. Estas muchas veces no solo se vuelven las ilustraciones más efectivas sobre la importancia y el sentido práctico de las verdades que exegetas, sino que también les recuerdan a las personas que, como ellos, tú también necesitas la gracia que salva, perdona y capacita. Cuando haces esto, la gente deja de verte y decir, si solo pudiera ser como mi pastor. No, ellos ven a través de ti y ven la gloria de un Cristo omnipresente. Dejas de ser una pintura en la cual ellos miran fijamente y comienzas a ser una ventana de aquel que es tú y su esperanza. Me ha impresionado, cuando comparto en la predicación algo personal, cuántas personas me hacen saber después que han orado por mí. 5. Asegúrate de que tu pastor y su familia sean invitados con frecuencia a las casas de las familias de tu iglesia. Decide que no vas a dejar que tu pastor y su familia vivan en aislamiento. Alienta a las personas de tu iglesia a que lo inviten a él y a su familia a una carne asada en el verano y a nadar en la alberca de su casa. Invítalos a ver un partido de las eliminatorias o a disfrutar la comida que por generaciones se ha preparado en la familia. Lleva a comer a la calle a tu pastor y su esposa. Invítalo a jugar golf o a ir de pesca con el grupo de personas que hagan eso con frecuencia. Sácalos de su escondite e invítalos a lugares donde se puedan relajar y ser tan normales como sea posible. 6. Asegúrate que haya alguien que con frecuencia esté orientando a la esposa de tu pastor. La esposa de cada pastor necesita una persona con la cual acudir y a la que pueda llamar, de manera espontánea, en un momento de necesidad y estar segura de que un oído que la escuche y la ayuda que necesite van a estar del otro lado. A tal persona se le puede confiar con los asuntos delicados que la esposa del pastor puede que tenga que hablar y va a tener que estar dispuesta a estar disponible, tanto como pueda. 24/7. 7. Asegúrate que tu pastor y su esposa tengan los medios para que con frecuencia salgan de casa y se vayan lejos a pasar fines de semana juntos. Asegúrate de que las ocupaciones de la familia y las interminables demandas del ministerio no se combinen para hacer que el pastor y su esposa no le den a su matrimonio la atención y el mantenimiento que necesita. Haz todo lo que puedas para darles a tu pastor y a su esposa la ayuda, el tiempo y los recursos que necesitan para salir de casa de manera regular y se vayan lejos de casa los fines de semana con tanta frecuencia como sea factible. No permitas que tu pastor y su esposa supongan que las tensiones entre la familia y el ministerio son aceptables e inevitables. Ayuda a tu pastor y a su esposa a tener todos los recursos posibles para que le den a su relación el enfoque y la inversión que necesita para que sea un lugar de unidad, comprensión y amor. 8. Asegúrate que la consejería de ayuda esté siempre disponible para tu pastor, su esposa y su familia. Asegúrale a tu pastor desde el primer día que hay consejería de ayuda disponible siempre que se necesite. Pastores, sean honestos en cuanto a la condición de su corazón y busquen ayuda rápida y voluntariamente cuando la necesiten. Pastor, ¿te estás diciendo que está bien que el deber de tu llamamiento sea vivir en aislamiento? ¿Quién te conoce lo suficientemente bien como para hablarte con la verdad cuando lo necesites? ¿Quién trabaja para protegerte de ti? ¿Qué tan exacta es la perspectiva que el cuerpo de Cristo tiene en cuanto a quién eres realmente? ¿La cultura de tu iglesia es tal que puedes estar cómodo ahí confesando tu pecado? ¿Le tienes miedo a cualquier autorrevelación en el marco del ministerio público? ¿Tu esposa vive con el dolor de las diferencias que existen entre el hombre público y el privado? Que cada vez haya menos de los que son llamados a guiarnos que vivan en aislamiento y separación del cuerpo de Cristo y que esto conduzca a que cada vez haya más y más pastores que sean ejemplos tiernos y humildes, tanto en sus vidas privadas como públicas, y que sean ejemplos tanto de la necesidad de la gracia del Señor Jesucristo como del poder transformador de su gracia.